Vamos a hablar sobre el sangrado uterino anormal. Este puede afectar la vida de una paciente de manera negativa. Hasta el momento no se puede predecir cuándo comenzará el sangrado. Además, el sangrado menstrual abundante puede limitar sus actividades diarias durante su periodo. Para algunas mujeres incluso les impide salir de casa. Pero para conocer más a detalle de este tema, agradezco a la doctora Georgina Carranza Escalera. Ella es ginecóloga y obstetra con especialidad en biología de la reproducción. Esté aquí en el estudio de Código Salud para platicar del tema. Georgina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias a ustedes. Al contrario, mira qué interesante el tema, porque finalmente muchas mujeres ven el programa y correcto. Quizás se pudieran ver reflejadas con esto. Sí, correcto. ¿Por qué hay el sangrado uterino anormal? ¿Por qué se presenta? ¿Cuáles son las causas? Bueno, depende mucho de la etapa de la mujer. Normalmente consideramos la pubertad de una etapa de 10 a 14 años. Normalmente en este tipo de pacientes, la primera causa, en teoría, la primera menstruación viene a partir incluso de los 10 años hasta los 14 años, que es la normalidad. Posteriormente, cuando las pacientes tienen un sangrado anormal, podría llegar a ser normal dentro de los primeros 2 años después de su primer sangrado menstrual. ¿El llamarle un sangrado anormal significa un exceso? Correcto. ¿O una prolongación del periodo? Correcto. Para considerar o para poder identificar un sangrado anormal, primero tenemos que saber cuál es la normalidad. La primera situación que tenemos que evaluar en un sangrado que es normal es la frecuencia. Esto significa cada cuánto la paciente tiene un sangrado, de mes a mes. Lo normal va de 24 días hasta 38 días. A veces las pacientes pueden decir, es que no me bajó el mismo día del siguiente mes, y eso podría llegar a estar dentro de la normalidad. No debería de atrasarse un sangrado o un intervalo de sangrado a sangrado de más de 7 a 9 días. O sea, esto significa una semana. La cantidad de sangrado normal en una menstruación idealmente debe de ir de 2 a 8 días de sangrado. 3 a 7 es lo ideal en una paciente sin problemas. Pero cuando ya se rebasa este periodo, estos días, entonces ya se considera anormal, ya no es normal, pues ya no es algo, digamos, clínicamente sano. Y la cantidad de un sangrado en una mujer no debe de superar de 30 a 80 mililitros, que esto aproximadamente equivalen a 2 toallas y media al día, ¿no? Cuando esto ocurre en una paciente, por ejemplo, en la pubertad, pueden deberse a algún problema de coagulación, específicamente a una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que es el eje que regula el sangrado menstrual mes con mes, trauma, golpes o incluso infecciones vaginales. Posteriormente, en la adolescencia, podría llegar a ocurrir algún trastorno ovulatorio, porque antes de los 20 años las mujeres no tenemos una completa madurez de todo este eje hormonal. Por eso los casos son más, digamos, extraños, son más difíciles quizá de detectar en el caso de las adolescentes. Correcto. ¿En qué momento de la vida de la mujer se presentan más casos del sangrado anormal? ¿Por arriba de los 25, 30 años? Normalmente de los 20 a los 35 años, que es la etapa reproductiva de la mujer, es cuando se identifican más los sangrados anormales, porque existen ya los trastornos disfuncionales, que son los que van en la adolescencia y en la pubertad, y además los casos orgánicos, que nosotros podemos identificar pólipos, miomas, alguna alteración endometrial, incluso en las pacientes jóvenes podría llegar a haber algún trastorno de atrofia, infecciones, cáncer cervicouterino, incluso cáncer uterino. Entonces, el hecho de juntar los trastornos orgánicos, o sea, físicos, estructurales, junto con las alteraciones hormonales, hace que del lapso de 20 a 35 años los sangrados sean muchísimo más frecuentes. Y por ejemplo, doctora, ahorita que mencionas esta serie de circunstancias que puede presentar una mujer en su etapa joven adulta, que es el caso de la aparición de pólipos, miomas y otro tipo o cáncer directamente, algún tumor benigno y maligno. ¿Esto es una razón meramente genética? ¿Es circunstancial o hay factores externos que propician que esto aparezca para que también como consecuencia venga el sangrado anormal?
Existen algunos padecimientos, específicamente la miomatosis uterina o el síndrome de ovario poliquístico o solamente la morfología de ovario poliquístico sin el síndrome, Ajá. que sí están influenciados por factores genéticos. Existen muchas enzimas que intervienen en la famosa esteroidogénesis, o sea, la famosa formación de estrógenos. Esta formación de estrógenos tiene que llevar una serie y un sinnúmero de enzimas que interfieren en la producción de estrógenos. Esos estrógenos o estas enzimas vienen alteradas desde el principio, desde la genética de la paciente. Entonces, todos estos síndromes, principalmente el síndrome de ovario poliquístico y los miomas, sí vienen alterados por un factor genético. Es decir, si la mamá padeció o la abuelita padeció este tipo de características que tú nos comentas, es muy probable que las hijas igual lo presenten. Igual, exactamente. Y mucho la miomatosis uterina. Las pacientes que llegan con sangrados debido a miomas, el mioma es simplemente una célula muscular del útero que creció excesivamente por estímulo hormonal. Sin ser maligna. Sin ser maligna, exactamente. Pero está estorbando ahí, está haciendo daño de momento ahí. Exacto, y sangra. Esto sí tiene mucho que ver con que la mamá, la abuela, las tías tuvieron, incluso la paciente te refiere que ya les quitaron el útero anteriormente a sus tías y fue por una miomatosis uterina, exactamente. Así es. Y ya estamos viendo que estas características pueden generar precisamente el exceso o el sangrado anormal. Correcto. Pero el sangrado anormal per se como tal puede generar otro tipo de condiciones, puede incluso generar cáncer. Aquí hay una situación muy importante. ¿Cuándo podemos llegar a sospechar cáncer de un sangrado uterino anormal? En pacientes jóvenes, el cáncer más común es el cáncer cervicouterino. De hecho, es el segundo cáncer más frecuente en México. El primero es de mama, pero el segundo cáncer es el cervicouterino. Y la forma en la que nosotros podemos identificarlo es primero con los factores de riesgo de las pacientes. Son pacientes que tuvieron o empezaron sus relaciones sexuales desde muy temprana edad, 15, 16 años, cuando todavía no estaba totalmente maduro su sistema genital, y pacientes que tuvieron muchas parejas sexuales sin protección. Sabemos que la principal causa de cáncer cervicouterino es el virus de papiloma humano, ¿no? Esta situación la podemos identificar en pacientes que de la nada empiezan con sangrados, dolor durante la relación sexual, dolor sin ninguna situación en específico. Es muy importante en estas pacientes que el seguimiento o este sangrado sea evaluado primero con un Papa Nicolau para identificar que no sea el cáncer cervicouterino una de las posibilidades. Y otra situación muy importante que podría asociarse a cáncer son las pacientes que ya cumplieron con la menopausia, o sea que ya dejaron un año de menstruar y que posteriormente de esa falta de sangrado presentan un nuevo sangrado. Todo sangrado posmenopáusico es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces, yo he escuchado muchos pacientes que ya dejaron un año de menstruar y de repente vienen con un sangrado. Ajá. Se tiene que descartar primero un sangrado vaginal o un sangrado por atrofia. El sangrado vaginal justamente se da por atrofia de la vagina porque hay falta de estrógenos, y el sangrado uterino se puede dar también por falta o por atrofia, por falta de estrógenos dentro del útero. Sin embargo, normalmente esto ocurre durante la transición a la menopausia o antes, ¿no? Entonces, cualquier sangrado, no debe de salir de la cabeza de las mujeres, cualquier sangrado que sea posmenopáusico, un año después de haber dejado de sangrar, es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Claro, entonces tienen que acudir directamente con los especialistas a los servicios de urgencia, si es posible, si es el caso, Sí, pues correcto. para descartar y hacer una serie de estudios y análisis para ver Exacto. todos estos datos. Ahora, todo esto refleja una serie de condiciones, sí, orgánicas y físicas. Me imagino que es el dolor, hay una molestia importante por el Sí, exceso puede de venir. sangrado y todo eso, pero Sí. también tiene un reflejo psicológico. La mujer no se siente a gusto, no está contenta, no se refleja en sus Sí. actividades productivas. ¿Cómo se trabaja toda esta parte, doctora, con ellas? Primero las pacientes en ocasiones somos porque yo también soy paciente, somos muy decidiosas y no nos decidimos a tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Tengo que ir con el ginecólogo. En ocasiones pensamos, se nos va a quitar, pero esto no es saludable porque sí podría conllevar alguna situación muy importante de fondo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es dejar a un lado no voy a ir con el ginecólogo porque me da pena, porque tengo cualquier situación, y acudir primero con el ginecólogo para que el ginecólogo, dependiendo de la situación, cómo la está viendo, las circunstancias, le dé cierta consejería y ya sea
Obviamente, cuando llegan las pacientes en estas situaciones, tratamos de calmarlas y de tranquilizarlas hasta no tener con toda certeza un diagnóstico, ¿no? Entonces, sí son padecimientos que afectan muchísimo la calidad de vida Por de la supuesto, paciente, claro. calidad de vida social, en trabajo, incluso con los hijos, incluso con la pareja, Por ¿no? supuesto. Porque la relación sexual se Hay ve dolor, afectada. se manifiesta un tipo de incomodidad, entonces no está están a gusto sangrando, finalmente por el sangrado. Ahora, ¿hay exactamente. tratamiento, se corrige o simplemente se controla? Es muy importante, aquí esto es súper importante, porque cuando los padecimientos ginecológicos se identifican tempranamente, prácticamente todos tienen cura. Entonces, en el caso, por ejemplo, lo que más nos preocupa, el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino en etapas tempranas se puede curar con una cirugía de mínima invasión. No necesitamos quitar útero, se le debe de dar seguimiento a la paciente. Claro, por supuesto. Sin embargo, pero tiene arreglo tempranamente, claro, que es lo claro, importante. En este caso es lo mismo. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, del cáncer de endometrio, que es el cáncer que debe de ser identificado en pacientes posmenopáusicas, el cáncer de endometrio, cuando también lo encontramos en etapas tempranas, o sea, desde el primer sangrado de la paciente posmenopáusica, identificamos con una biopsia de endometrio y posteriormente, evidentemente este tipo de cánceres no puede ser tratado ya con el cáncer con una histerectomía, o sea, sí requiere una cirugía un poco mayor, sin embargo también tiene cura temprana. Pero el sangrado anormal, por ejemplo, con tratamiento se corrige. Sí, porque el sangrado anormal no siempre está en etapas avanzadas. Si nosotros lo identificamos desde el primer sangrado, muy probablemente se trate de un engrosamiento endometrial sintomático o una hiperplasia endometrial. Y hay manera de corregirlo. Y hay manera de corregirlo. Qué buena noticia, porque finalmente esto logra brindar y darle mucha esperanza a las mujeres, porque precisamente ven mermadas sus actividades, ¿no? Sociales, productivas, etcétera. Cuando se diagnostica tardíamente porque no sabía con quién acudir, ya sabes, existen muchos mitos todavía, el machismo está muy involucrado todavía en muchas partes de nuestro país, que no les permiten a las mujeres acudir con un ginecólogo varón, ¿no? Porque cómo te va a ver ahí, etcétera, 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 etcétera. Sí. Bueno, finalmente, si tiene un sangrado anormal avanzado, ¿esto puede llegar a afectar en su fertilidad? En las pacientes que son jóvenes y que desean el embarazo y tienen un sangrado alterado, evidentemente lo ideal sería que llegaran mucho antes del deseo del embarazo para que puedan ser estudiadas, porque en general las pacientes que cursan con subfertilidad, o sea, una disminución de la fertilidad o infertilidad, sí tienen un problema porque el estudio de la infertilidad es muy largo. Entonces sí es necesario que lleguen primero para identificar cuáles son los procesos que tienen que ser corregidos y posteriormente intentar el embarazo, ya sea con inducción de ovulación o con técnicas de reproducción de alta complejidad. Importante lo que nos platicas, Georgina, porque yo creo que muchas mujeres se pueden estar viendo en estos momentos reflejadas. Es algo relativamente común, me imagino que ves todos los días en la práctica y en la consulta. Entonces, para que sepan qué hacer y empezando por identificar cuando se comienza con este tipo de síntomas. Muy bien. Georgina, ¿maneja redes sociales, algún teléfono que quieras compartir con la gente, por favor? Sí, bueno, en redes sociales me encuentro en Facebook, en Biología de la Mujer, y me encuentro en Instagram. En Instagram estoy como @doctora.dra.georginacarranza. Ahí me pueden encontrar, me envían un mensaje y yo les envío el teléfono para que se puedan comunicar al directamente tú les contestas. Tú manejas tus redes sociales. Muy bien. Georgina Carranza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. Muchas Al gracias contrario, a ustedes. Gracias por tu tiempo. Gracias. No te muevas, ahí estás muy bien. Ahí tienes la información.